Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Uno de los primeros éxitos deportivos del Sanse, el filial de la Real, fue el ascenso a Segunda División que logró en la temporada 1959-60. Aquella campaña, los potrillos entrenados por Perico Torres ganaron nada menos que 23 de los 30 partidos del grupo cuarto de la Tercera División, firmando 51 puntos de los 60 posibles, marcando 103 goles, casi 3,5 de media por partido, y cosechando solo 2 derrotas, 3-2 en Verazubia ante el Tolosa en la 22ª jornada, y antes de eso, en el 14º partido del curso, 4-2 en Agorrosín ante el Vergara. Tiene esto relevancia, la cita del Vergara, porque la historia que estamos contando es nada menos que la de la mayor goleada de la historia del Sanse. Y esta llegó cuando las circunstancias no invitaban precisamente a pensar que el filial realista firmaría semejante hazaña. Estamos en la penúltima jornada de Liga, la 29ª. El Sanse ya es campeón de grupo con una ventaja muy holgada gracias a las 6 victorias seguidas que cosechó después de la derrota en Tolosa. Suma en ese momento 48 puntos, 11 por encima del Real Unión y con 12 de ventaja sobre el Vergara, que es precisamente el visitante de Atocha en esa jornada celebrada el 24 de abril de 1960. Real Unión y Vergara se jugaban la segunda posición del grupo y por tanto convertirse en el equipo que disputaría la promoción de ascenso. A priori, el equipo urundarra lo tenía más fácil, pues recibía en casa a una Urrera de Vitoria ya libre de todo peligro por la parte de abajo y con sus 25 puntos muy lejos de la batalla por el ascenso. El Vergara, en cambio, llegaba a Atocha con la moral alta, después de 2 victorias seguidas y de haber recortado 2 puntos en 5 jornadas al Real Unión en la pugna por esa segunda plaza. Pero el Sanse, lógicamente, era el líder de la competición. El partido entre el Sanse y el Vergara se jugó a las 6 de la tarde, porque aquel día Atocha acogió un programa doble de los de antes. A las 4, el Real jugó su primer partido de Copa de aquel curso ante el Indauchu, y el resultado fue muy favorable a los chicos de Salvador Artigas, 4-0. Paz en 2 ocasiones, Lacalle y Rivera dejaron totalmente encarrilada una eliminatoria que se completó una semana más tarde con una victoria un poco más sufrida en el campo de Garellano, 2-3. La siguiente ronda, por cierto, acabaría con la andadura copera de la Real eliminada por el Mallorca. Con el buen sabor de copa de un partido sencillo para los mayores, el público de Atocha permaneció un buen número en la gradería del desaparecido campo de Duque de Mandas, sin saber en ese momento que estaban a punto de contemplar una tarde histórica. Torres alineó a un 11 formado por Celaraín, Valle, Següés, Alfonso, Martiarena, Andonegui, Almandoz, Juanín, Olano, Pedrosa y Cacho, con Gastesi como portero suplente por si ocurría alguna eventualidad. Para cuando arrancó el partido en Atocha, en Gal ya se había jugado la primera parte. Lo del horario unificado cuando había algo en juego era algo entonces desconocido, y el Real Unión cumplió con su parte, venciendo por 2-0. Es decir, el Vergara lo tenía negro para pelear por la segunda plaza, 3 puntos por debajo con 4 por jugar, los 2 de la última jornada y los 2 de su duelo contra el campeón, el Sanse. El posible desánimo por la dificultad de la tarea no explica lo que sucedió a continuación, como tampoco la superioridad que el filial Churiurdin exhibió durante toda la temporada, pero seguro que algo tuvo que ver. Porque hablemos de un resultado muy poco habitual incluso en el fútbol de aquellos años. El Sanse goleó al Vergara nada menos que por 11-1. Aquella misma temporada, la afición churiurdin había visto a los potrillos endosar un 6-0 a la Neitasuna, un 7-0 al Tolosa, un 8-1 al Mirandés, pero el viejo marcador simultáneo de Atocha no estaba preparado para el doble dígito de aquel día. Si aquella fue la mayor goleada lograda por el Sanse en su historia, también fue el resultado más duro cosechado por el Vergara en toda su trayectoria. Las cosas se le pusieron muy de cara al Sanse ya desde los primeros minutos. Se llegaba al cuarto de hora ya con un claro 2-0 en el marcador. A los 12 minutos marcó Cacho y a los 15 lo hizo Olano. En el minuto 22, Pedrosa hizo el tercero, llevando muy pronto el partido al terreno de la goleada. Ametsa recortó distancias para el Vergara en el minuto 25, pero cualquier posibilidad de reacción la cortó Olano con una preciosa jugada individual en el minuto 35, llevando al marcador de Atocha el 4-1 con el que se llegó al descanso. Aunque la primera parte mostró la superioridad del Sanse, pocos podían imaginar que en los segundos 45 minutos iban a haber 7 goles más. En el minuto 5 de la reanudación, Olano hizo el tercero de su cuenta, Pedrosa su segundo en el 62. Apenas habían pasado 6 minutos más cuando Almandoz hizo el 7-1. Olano logró el póker sus 4 goles en el minuto 80,
y en esos 10 minutos finales, Cacho marcó en el 82, Valle en el 84 y el mismo Cacho alcanzó el hat-trick en el 88. 11-1, un resultado de antología que poco de los presentes olvidaron, por mucho que aquel día fuera más de celebración que de competición real. No deja de tener su gracia que en las crónicas de la época se sitúa al guardameta Chirurdín Zelarain como uno de los mejores del partido. Fue uno de sus más destacados elementos, ascendente de verdad la marcha de Zelarain, decía Félix en la crónica que firmó para La Voz de España, donde también ponía de relieve algún pequeño lunar en la media y en la defensa. Interesantes comentarios para un partido que acabó con una goleada como esta, aunque también, por supuesto, destacara el papel de Cacho, de quien decía que convendría irse fijando para mayores empresas, así como el de Olano, goleador por partida cuádruple aquel día. Han pasado los años y aquella sigue siendo hoy en día la mayor goleada lograda por el Sanse, un Sanse que en aquella temporada, no lo olvidemos, logró su primer ascenso a Segunda División.